Bueno, sean todos bienvenidos a este tiempo donde vamos a exaltar y adorar el nombre de Dios. Es la segunda semana de este año, un nuevo año, un año para la iglesia, el remanente, donde las promesas de Dios para su vida serán cumplidas. Allí donde usted está, lo invito a que alce sus manos, alce su voz y exalte con nosotros el nombre de Dios. Amén, así es. Y lo invitamos para que lo haga con esta canción, la cual es Creo en ti. Pero lo queremos llevar a que usted crea en todas y cada una de esas promesas que el Señor le ha dado y las pueda reclamar en oración, pero también pueda llevar delante de Él esa vida irreprensible, la cual es el gobierno y la santidad de Dios en todas las áreas. Alce sus manos y adore con nosotros su hermoso nombre. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en
algo grande sobre su vida. Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente Jesucristo hacia las naciones de la tierra a nivel global. Hoy le damos las gracias al Señor por un nuevo año, un nuevo comienzo, un año en el cual nuestras expectativas deben estar puestas en Dios, en lo que el Señor tiene preparado para usted y para mí. No se preocupe si usted el año pasado no recibió lo que usted tanto anhelaba o esperaba, pero el Señor siempre dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Si Él no nos dio lo que estábamos esperando en el año anterior, es porque lo tiene preparado para este año, o porque de pronto usted y yo no estábamos preparados para recibir lo que Él ya ha prefijado en sus tiempos para usted y para mí. Démosle gracias a Dios por un nuevo comienzo, por un nuevo año, un año de expectativas, un año en el cual podemos esperar en Él todo, porque la palabra de Dios dice que para el que cree todo es posible, y para el Señor todo es posible. Pueda que para usted o para mí sea imposible, pero para Él todo es posible siempre y cuando en usted y en mí están en poner nuestras esperanzas en Él. Le damos la gloria y la honra al Padre eterno, Rey de gloria. Hoy te invitamos a ti, amado Espíritu Santo, ven, entra, toma tu lugar dentro de la iglesia, toma tu lugar dentro de nuestras vidas, en nuestros corazones. Amado Espíritu Santo, colocamos este año en tus manos. Hoy te pedimos, Señor, que nos guíes y nos lleves en tu verdad, que sea tu verdad prevaleciendo a través de nuestras vidas, en nuestros corazones. Enséñanos, amado Espíritu Santo, a conocer, a entender, a depender de ti en todo momento y en todo lugar, que nuestra esperanza esté puesta en ti, no en las circunstancias, no en los problemas, no en las adversidades. Enséñanos, amado Espíritu Santo, a conocerte a ti, a depender de ti, a buscarte a ti cada día más y más, y poder entender y comprender lo que tú tienes para con cada uno de nosotros. Hoy oramos por cada una de las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Quiero bendecir a todas y cada una de las personas que nos han acompañado en este tiempo, aún en el año que terminó. Los bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su familia. Le oro y le pido al Señor que Él cumpla todos los anhelos y deseos de su corazón, porque la palabra de Dios dice que Él conoce los anhelos y deseos del corazón, y yo le pido al Señor que Él cumpla y supla todas y cada una de sus necesidades, y que las cumpla, ojalá, conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a su verdad, conforme a su propósito en sus vidas, en su casa, en su familia. Hoy lo quiero invitar para que usted ore y coloque este año en las manos del Señor. Si de pronto el año pasado usted no recibió lo que usted tanto anhelaba, este año le aseguro que lo va a recibir. Pero muchas veces el Señor permite cosas diferentes en nuestras vidas, pero es para que nuestra confianza esté puesta en Él. Porque hay personas que Dios les concede una petición, un anhelo, un sueño que tanto anhelan, y se olvidan de quien les dio la bendición. Se van detrás de la bendición y se les olvida el dueño de la bendición. Y vienen y lo buscan después cuando encuentran momentos de dificultad, situaciones difíciles, vienen y lo buscan cuando ni siquiera lo acompañamos a Él en todo ese tiempo que estuvimos con Él. Es como cuando el Señor Jesús sanó los 10 leprosos. Cuando el Señor sanó estos 10 leprosos, dice la palabra de Dios que solo uno se devolvió a darle las gracias y se devolvió a darle la gloria y la honra al Señor. Y los otros, ¿dónde están?, le dice Jesús. No había ninguno, solo se devolvió uno. Tremendo, porque así hay muchas personas que reciben la bendición de Dios. Dios los sana, los restaura, cambia su vida, sus corazones, su familia, su finanza, su provisión, y no siquiera le dan la gloria y la honra al Señor. Cómo el Señor puede obrar a través de su vida y a través de mi vida, pero es cuando usted y yo dependemos de Él, entregamos nuestra vida y nuestro corazón en plenitud a Él. Hoy lo quiero invitar a que oremos y coloquemos este año delante del Señor. Padre, colocamos este año 2022 delante de ti. Te pedimos, Señor, toma el control. Te entregamos el gobierno en nuestras vidas. Te entregamos nuestra nación, nuestros gobernantes, Señor. Entra, gobierna sus vidas, gobierna sus corazones, gobierna el pueblo, Señor. Gobierna cada hogar, cada casa, cada familia, cada sacerdote, protector y proveedor de cada casa y cada familia. A esas mujeres sabias y prudentes, Señor, que seas tú gobernándolas. Esa esposa fiel y sujeta a su esposo, a su marido, pero aún primeramente sujeta a Dios. Hoy oramos por esos hogares. Oramos por esos hijos, Padre, llévalos en tu palabra, en tu verdad, en tu propósito. Aunque hayan hijos rebeldes, no declare que su hijo es rebelde, declare que su hijo es un ungido del Señor, declare que su hijo es el Hijo de Dios, declare que su hijo es el quien lo gobierna, es Jesucristo. Y le declaro que el Señor entra y gobierna su vida. No desate palabras de maldición sobre sus hijos, no diga que él es un rebelde, que él es un mentiroso, que él es un vago. No, declare que su hijo es el mejor hijo que Dios le ha dado, que su hijo es un hijo lleno de la gracia, de la gloria de Dios, que su hijo está en las manos de nuestro Señor
Señor Jesucristo, que Él hará su obra perfecta a través de su vida. Pueda que sus ojos no lo vean en este momento, pero cuando usted empieza a confesarlo, a declararlo, a profetizarlo sobre sus hijos, el Señor viene y toma el control de sus hijos. Deje que Dios obre, deje que Dios actúe, deje que Dios haga cambios en sus hijos, aún en su esposo, aún en su esposa. No confiese palabras negativas, no confiese palabras de maldición, no confiese palabras que aten a la familia. Declare, confiese lo que dice la palabra, confiese lo que la palabra de Dios dice. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, el Señor no nos está echando en cara lo que hicimos ayer o antier o desde ayer. No, Él siempre está esperando que usted y yo lleguemos rendidos a los pies de Jesús con un corazón contrito y humillado, que nos arrepintamos de todo corazón. Y cuando usted y yo nos arrepentimos de todo corazón, no volvemos a ese camino donde andábamos antes, el camino de las tinieblas. Volvemos y entramos es al camino de la luz, al camino de nuestro Señor Jesucristo. Hoy oramos por esos hogares, esas familias, Padre, que este sea un año de bendición para ese hogar, para esa casa, para esa familia, para ese matrimonio, para esos hijos. Oramos, Señor, y te los entregamos a ti, porque ellos son perfectos, pero en tus manos. Guíalos y llévalos en tu palabra, Señor. Colócales el querer como el hacer en tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, tu verdad y tu voluntad. Y, Señor, guárdalos donde quiera que ellos vayan, donde quiera que ellos estén, y manifiéstate en todo momento, en todo lugar. Endereza sus caminos, sus veredas, sus pasos, su entrar y su salir, en el propósito, en el llamado que tú ya has prefijado para sus vidas a partir de hoy. Oramos, Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que oremos por los salmistas. Hoy declaramos, Padre, tu palabra dice, Señor, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Declaramos que ellos descansan en tu presencia, descansan en tu plenitud, descansan en tu palabra, descansan en tus promesas, descansan en tu verdad, Señor. Que tu palabra es espíritu y es verdad, que ese espíritu y verdad se manifieste a través de sus vidas, su matrimonio, su propósito, su llamado, Señor. Llévalos, Señor, a un nuevo nivel. Llévalos, Señor, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, lo natural a lo sobrenatural. Colócalos, Señor, por cabeza, que ellos nunca estén por cola, que estén por cabeza en todo, sobre todo y para todo, en tu presencia, Señor, en tu palabra, en tu verdad. Úsalo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Oro para que este año sea el año del cumplimiento de todas y cada una de las promesas que tú le has dado a cada uno de ellos, como matrimonio, como familia, y úsalo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Exáltalo donde quiera que ellos vayan, y que sea tu presencia obrando a través de sus vidas a partir de hoy. Oramos por los instrumentos, declaramos que son santificados en la plenitud de la sangre del Cordero de Dios. Oramos, Señor, por sus voces, que sea el Espíritu Santo transformando sus voces, que sea la voz del Espíritu de Dios obrando a través de sus cuerdas vocales, a través de sus gargantas, a través de sus palabras, que sea el Espíritu Santo en plenitud obrando a través de ellos a partir de hoy. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración, y te pedimos, Espíritu Santo, ven, paséate con plenitud a partir de hoy, amado Espíritu Santo. Llena este lugar de tu gloria, y que tu gloria entre a cada hogar, a cada casa, a cada familia. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y queremos invitarlo para que ahí donde usted está agradezca al Señor. Es importante que usted entienda que este fin de año y este tiempo que el Señor nos permitió tener para este nuevo comienzo de año es en gratitud, y fue en gratitud. Pero esta canción, la cual lleva por título Tu bondad, eso es lo que debemos declarar nosotros a diario, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y que por Él y en Él es que nosotros somos y estamos, que es en Cristo Jesús. Y allá donde usted está en la misma comunión, en ese mismo sentir, va a alzar sus manos, va a alzar su voz y va a cantar con nosotros y adorar su nombre. Solamente dele a Dios palabras de agradecimiento, porque grande es su bondad. Todo lo que quiero y más, lo que necesito y más, para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Todo lo que quiero y más, lo que necesito y más, para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad.
Dios glorioso, el cual habita en los cielos de los cielos, en las alturas. Es importante que usted entienda que la adoración, la alabanza son en espíritu y en verdad, y es en el sentir del Espíritu de Dios y del corazón del Padre. Bueno eres, buen mi Dios, bueno eres, oh mi Dios. Cada mañana y hoy es un nuevo día. Solamente adore su nombre, véase ante su presencia, vea su rostro, vea sus pies, imagínese entregando su vida delante de Él, porque este es un tiempo en medio de la alabanza y la adoración de sacrificio, de entregar y de rendir nuestro corazón delante de Él. Y ahí donde usted está en esa misma comunión, adore con nosotros en nombre de Dios. Bueno, este tiempo es para alabar a Dios, es para que usted lo glorifique, lo exalte con sus manos, con su cuerpo. Esta canción lleva por título Movimiento de Gloria, pero es importante que usted entienda que es la gloria de Dios la que está en todas las cosas. Es esa plenitud, es Jesús el que se manifiesta en todo lugar, en toda persona, siempre en todo lo que nosotros nos rodea, en lo que podemos ver. Y es a través de esta canción que usted va a declarar que el Señor nos lleva a entender su obra también en las naciones de la tierra en Cristo Jesús. Y allí donde usted está, le invito a que empuñen sus manos, que allí se levante de sus puestos y va a danzar y a adorar su nombre, porque es un tiempo de glorificar su poder, su gloria, su magnificencia, lo que ha hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Si se saben las dancitas ahí, dance para Dios, porque este es un tiempo para Él.
movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Una vez más. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Invite allí la presencia de Dios. Santo eres tú, digno de suprema alabanza. De gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Santo eres tú, porque tú viniste a dar libertad sobre cada vida, sobre cada casa, porque así será la gloria de Dios. Santo eres tú, Señor, digno eres tú, Señor. Tu Dios cubrirá la tierra Como las aguas cubren la mar, y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Ahora confiéselo con todo su corazón. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Santo eres tú, Señor. Te adoramos a ti, Señor. El manantial se convierte en río, después en mar y un océano poderoso. El manantial se convierte en río, después en mar y un océano poderoso. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria. Demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, En las naciones de la tierra, en todo el mundo y en cada lugar. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria. No se canse de decirlo. Demuestra tu gloria,
habla a nuestro corazón. No se desconecte porque hay un mensaje de Dios para su vida. Listo, continuamos entonces con la palabra para el día de hoy. El tema de hoy, el Señor me hablaba y es incorruptible. Cuando yo miraba la palabra incorruptible, es como algo que está restaurado, algo que no se ha dañado, ¿cierto? O algo que ya fue restaurado. La palabra incorruptible la encontramos inclusive en el idioma hebreo. Nos habla también de la corrupción, que significa destrucción o deterioro. Es algo en lo cual se ha venido perdiendo y deteriorando. Pero mire que, por ejemplo, cuando yo miraba la palabra, el Señor nos llamó a hacer ese cambio, esa transformación, que seamos incorruptibles. O sea, éramos antes lo corruptible, pero el Señor entra en nuestra forma en algo incorruptible. Algo sucedió específicamente con Jesús. Cuando miramos en la palabra encontramos que el Señor nos restauró, nos cambió y nos transformó cuando llegamos a la vida cristiana. Cuando el Señor vino y nos llamó aún, como dice la palabra, de sus tinieblas a su luz admirable. Cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, en la inmoralidad, en la mentira, en la manipulación, en la falsedad, en la hipocresía, en la soberbia, en el orgullo, en la altivez. Bueno, muchos adjetivos que encontramos que como nos tenía atados el enemigo. Pero cuando llegamos a la vida cristiana, encontramos un cambio y una transformación en nuestras vidas. Pero yo encontraba en la palabra que el Señor se goza mucho más cuando Él llama a una persona y esa persona acepta un cambio, acepta una transformación y se dispone. Cuando la persona está dispuesta, Dios trabaja mucho más fácil. Hay personas que dicen, es que Dios me va a pasar por el molino, Dios me pasa como el fuego, como el diamante, como el oro, me pasa por los procesos más fuertes. Pero yo miraba que muchas veces es permitido por el hombre, no es por Dios. ¿Por qué? Porque el hombre como que en su orgullo no quiere ceder, como que no quiere hacer las cosas, como que estoy bien así, como que yo puedo ir una vez a la iglesia, puedo orar una vez a la semana, oro de vez en cuando, leo de vez en cuando la palabra y puedo seguir en mis pecaditos, como dicen algunos, ¿cierto? Yo no le hago mal a nadie, pero puedo seguir ahí, no hay ningún inconveniente. Para Dios las cosas no son así, tiene que ser completo. Por eso yo siempre pongo el mejor ejemplo que lo encontramos en Jesús. Él se dispuso totalmente a dejar su gloria, su majestuosidad para venir a la tierra, habitar en un cuerpo humano y para vivir un tiempo difícil en el cual Él tuvo que vivir en el proceso de la cruz del Calvario, tiempo donde lo vituperaron, lo golpearon, lo flagelaron, lo golpearon, aún clavaron sus manos, sus pies, le colocaron una corona de espinas, clavaron una lanza en su corazón, pero Él nunca maldijo, nunca renegó, nunca le dijo a Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Para qué eso me mandaste a este mundo? ¿Para sufrir? ¿Para padecer? No. Él aún dice la palabra en el libro de Isaías, dice que fue llevado como oveja al matadero, dice que enmudeció y no abrió su boca, o sea, no dijo absolutamente nada, todo lo hablaba y lo comunicaba con el Padre. Pero yo encontraba que para que Él pudiera llegar a la cruz del Calvario, fue todo este tiempo que encontramos en los 4 evangelios que Él se apartaba a hablar con el Padre. Él no tomaba decisiones por sí solo, aunque era el Hijo de Dios, Él podía haberlo hecho, pero Él nos demostró que Él dependía era de Dios. Y Él siempre habló y decía, yo vine a cumplir la voluntad del que me envió. Yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Yo hablo las palabras del que me envió. O sea, siempre le daba la gloria a Dios. Siempre hablaba del Padre. Siempre cuando lo querían coronar como rey de los judíos, aún Él decía que la gloria era para Dios, no para Él. O sea, siempre antepuso por encima a Dios por cualquier situación. ¿Pero por qué? Porque Él sabía en quién tenía puesta su confianza. Porque en Él se dedicaba en esos tiempos de meditación y oración con el Padre. En tener esa comunión con Él. Y es lo que Él nos invita a usted y a mí, que en este año entremos ese tiempo de comunión con el Padre Dios. Podemos llegar a entrar al lugar santísimo. Antes se entraba al lugar santísimo, era por intermedio de un sacerdote, en el cual sacrificaba muchas veces la sangre de un cordero sin mancha, para poder entrar al lugar santísimo y poder purificarnos de nuestros pecados a través de esa sangre que lo hacía con el pueblo de Israel, pero era a través de un sacerdote. Hoy tenemos el mejor sacerdote de todos, a Jesucristo, y a través de la sangre del cordero inmolado de Dios, usted y yo podemos entrar al lugar santísimo como limpios, sin mancha, puros delante de Dios. Cuando nos lavamos, nos purificamos, nos santificamos a través de la sangre del Cordero de Dios, podemos entrar a ese lugar santísimo y el Señor nos ve limpios, puros y sin mancha. Puede que hayamos estado en nuestros delitos y pecados, pero cuando venimos y nos arrepentimos delante del Señor y nos pasa por el proceso de la sangre del Cordero de Dios, nos limpia, nos purifica, nos santifica, podemos entrar al lugar santísimo. Podemos aprovechar esos tiempos de intimidad, hablar con el Señor, sentir su presencia, sentir su gloria, sentir su majestuosidad, sentir su reino a través de nuestras vidas.
No es necesario que siempre estemos, que toca ir a un encuentro, que toca ir a un ayuno en la iglesia. Lo podemos tener a diario, pero muchas veces es que no hay disposición del corazón, y es porque a nosotros hay veces como que nos ganan los afanes de este mundo y entramos al lugar secreto como 5 minutos y creemos que pasamos 1 hora, y vamos muchas veces con afán, vamos a orar esto y yo voy a orar con algo específico y le voy a pedir al Padre, voy a orar esto y me voy. Y ni siquiera escuchamos que era la respuesta de Dios, y el Señor nos tenía la respuesta en ese momento y ni siquiera la esperamos porque nos fuimos con ese afán, ese desespero que tenemos que hacer otras cosas. No, debemos entrar en esos tiempos de intimidad con el Señor. Quiero que usted me acompañe a la palabra de 1 de Pedro 1, 18, 19. 1 de Pedro 1, 18, 19. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo nos rescató el Señor? A través de la sangre del cordero inmolado de Dios, ¿cierto? Él nos rescató cuando andábamos en nuestros delitos y pecados. Ahí nos habla el apóstol Pedro, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hay personas que dicen: pero es que yo no le hago daño a nadie. Uno les habla las cosas de Dios, dice: pero si yo estoy bien delante de Dios, Él lo sabe que estoy bien. Pero ¿qué hace en su lugar secreto? ¿Qué hace en su intimidad? De pronto viendo pornografía, viendo cosas incorrectas, o de pronto cuando se reúne con sus amigos, hablar vulgaridades, hablar palabras de doble sentido. Y muchas veces creemos que estamos bien delante de Dios, pero es que yo no le hago nada a nadie, no le hago daño a nadie. Así me decía una persona: yo no robo, no maltrato a nadie, no le digo malas palabras a nadie, yo no le veo nada de malo. Cuando miramos a la palabra, dice que el Señor nos sacó de nuestra vana manera de vivir, y creemos que en esa vana manera de vivir estamos bien ante Dios. Es que yo hablo con Diosito todos los días, me decía una persona: yo hablo con Diosito todos los días, y cuando yo miro a la luz de la palabra, dice que Él es Dios todopoderoso, que Él es majestuoso, que Él es glorioso, que Él es altísimo. O sea, es inmenso, porque cuando usted lo lee en el libro de Isaías, dice que la tierra es el estrado de sus pies. Y tú, muchas personas dicen: ¿qué Diosito? ¿Cuál Diosito? Diosito serán esas imágenes que muchas personas adoran, pero Él les dice que Dios todopoderoso, Él es sublime, Él es eterno, es glorioso, es poderoso. Porque cuando miramos a la luz de la palabra, dice que en sus manos recoge las aguas de los océanos. ¿Cómo serán las manos de Dios? ¿Así serán las manos de Dios como ese Diosito que dicen algunos? No, miramos que la palabra, por eso es que nosotros debemos tener ese respeto delante de Dios. Cuando miramos a la luz de la palabra, encontramos quién es Dios, su magnificencia, su poder, su señorío. Encontramos quién es Dios todopoderoso, y ante Él entramos en reverencia con palabras de acciones de gracias, como nos dice el salmista. De donde el Señor Jesucristo te rescató a ti, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿De las drogas, de la prostitución, de la pornografía, de la inmoralidad, del engaño, de la traición, de la vulgaridad, del mal carácter, de la soberbia, el orgullo, de la altivez? ¿De dónde nos sacó el Señor? El Señor nos sacó de nuestro orgullo, de nuestra prepotencia, de nuestra altivez. Porque hay veces nos creíamos todopoderoso, porque yo sé hacer esto, porque yo tengo este conocimiento, porque yo estudié tal carrera, porque tengo un posgrado, porque es que yo me gradué en esto y en esto. Sí, eso nos pueden servir en el mundo, pero en el reino espiritual no nos sirve de nada. En el reino el Señor no nos va a pedir cuál fue el título que tuviste en la tierra, de qué te graduaste, cuál es el cargo que tenías en tal empresa, cuál cargo tenías en la iglesia. No, el Señor nos va a preguntar a usted y a mí es por lo que hemos hecho para Él y cómo hemos cambiado y transformado acorde a lo que Él nos ha pedido en su palabra. Y eso es lo que el Señor viene a hablar hoy en lo incorruptible. Dice: ¿de dónde te sacó el Señor? ¿O en qué situaciones estás viviendo o has estado viviendo? ¿Cuál ha sido el pasado que de pronto no has podido borrar, no has podido desprenderte? Porque hay personas que de pronto han conocido al Señor o conocen del Señor, pero todavía como que el pasado los tienta. Los amigos, los malos pensamientos, esos deseos, esas malas amistades que de pronto no edifican, como que todavía lo están tentando a esa persona, y como que sí, como que no, pero es que si yo voy este fin de semana, yo sé que voy nuevamente el domingo a la iglesia, o voy oro, hago un ayuno y sigo bien, no ha pasado nada, delante de Dios yo estoy bien. No podemos hacerlo, como dicen por ahí, el que peca y reza empata. No, con Dios las cosas no son así. La palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Que sea su amor el que nos cambie y nos transforme, pero porque nosotros nos disponemos a ese cambio, esa transformación. Entonces, en la sangre de Jesús encontramos la respuesta, en la cual fue una sangre que vino y nos cambió y nos transformó, porque era una sangre que no estaba contaminada.
Esa sangre, dice la palabra de Dios, que es una sangre pura, limpia, sin mancha, porque Jesús nunca pecó, su sangre nunca se contaminó. Para mí no hay nada que valga la pena pensar o predicar sino en la sangre de Jesús. Este era el lema del príncipe de la predicación, Charles Spurgeon. Yo cuando miraba a este predicador, él en todas las predicas, la mayoría de predicas, él habla de la sangre de Jesús, habla del poder de la sangre de Cristo, habla de la redención de la sangre de Cristo, habla de la restitución de la sangre de Cristo, habla de la sanidad de la sangre de Cristo, habla del cambio de la persona a través del poder de la sangre de Cristo. O sea, si usted tiene la oportunidad de mirar alguna prédica o textos o libros de Charles Spurgeon, encontrará cómo Dios le dio revelación en el poder de la sangre de Cristo y cómo encontramos para usted y para mí el poder que hay en la sangre de Jesús. Porque muchas personas dicen, es que ustedes hablan mucho de la sangre de Jesús, pero dice la palabra de Dios en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, a través de la sangre de Cristo, esa sangre que nunca se contaminó, usted y yo hemos sido redimidos, lavados, limpiados, purificados, sanados, santificados, y Dios nos ve puros, limpios y sin mancha a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Por eso es tan importante que a la luz de la palabra usted mire cómo nos habla el Señor a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Si miramos en el Antiguo Testamento, el Levítico también habla sobre la sangre de Cristo. Habla cuando sacrificaban un cordero en la antigüedad para limpiar los pecados de las otras personas. El sacerdote sacrificaba un cordero sin mancha, dice la palabra. Un cordero que no estuviera cojo, que no estuviera enfermo, un cordero sano. Y sacrificaban ese cordero y salpicaban esa sangre sobre una familia para limpiar esa familia de pecados. Dice la palabra que duraban un año limpio de pecados, ¿cierto? Pero como el Señor viene y envía a su Hijo Jesucristo, ¿por qué? Porque el Señor se dio cuenta que prácticamente esto no estaba beneficiando al pueblo, que se lavaban con la sangre del cordero, pero volvían y caían en los mismos pecados. Por eso cuando viene Jesús a pagar con su propia vida y su sangre, que no fue contaminada, nos redime de todo pecado, nos limpia, nos purifica, nos santifica de toda inmoralidad que hubiéramos estado metidos. Entonces aquí, como dice Charles Spurgeon, este era el lema del príncipe de los príncipes, Charles Spurgeon. Dentro del contexto de la palabra de Dios encontramos que no hay salvación para la humanidad sino a través del poder de la sangre de Jesús. Es importante que usted y yo tengamos en cuenta que la sangre de Cristo es incorruptible, o sea, pura y sin mancha. Y a través de la sangre de Jesús encontramos redención, rescate, libertad y sanidad. Cuando usted confiesa el poder de la sangre de Cristo, los demonios tiemblan. Los demonios tiemblan, ¿por qué? Porque es una sangre que nunca se contaminó. Pero es importante que primeramente usted le crea al Señor que esa sangre tiene poder. Si usted confiesa con convicción que esa sangre tiene poder para su vida, para su casa, para su familia, cubra su casa. Por eso usted mira en el libro que hablaba cómo le hablaba Dios a Moisés a través del pueblo hebreo. Cuando el Señor iba a sacar al pueblo hebreo de Egipto, que lo tenían esclavo, cuando el Señor envió el espíritu de muerte, dijo, cogerás la sangre de un cordero sin mancha y la untarás con un lebrillo a través de los dinteles y las puertas de las casas donde esté el pueblo hebreo, y allá no va a entrar el espíritu de muerte. Usted encontrará que cuando viene el espíritu de muerte, a la mayoría de los egipcios entró y los mató el espíritu de muerte, pero al pueblo hebreo no lo tocó, porque ahí esta sangre era una señal que no podía entrar allá. Ahí tenemos una respuesta del poder de la sangre, y mucho más ahora el poder de la sangre de Cristo para este tiempo, después de que Jesús fue resucitado. Entonces, miremos lo que nos dice, que les estaba hablando ahorita en Hebreos 9:22. Y ahí encontrará usted lo que nos dice la palabra. Y dice en Hebreos 9:22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Se ve que aquí dice, y casi todo es purificado según la ley. O sea, en la antigüedad, ¿cómo era purificado todo? Con la sangre, un cordero sin tacha, sin mancha. O sea, un cordero que estuviera sano, que no estuviera enfermo, que no estuviera cojo. Ese cordero era el que utilizaban para purificar según la ley en ese tiempo. Pero dice ahora, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea, sin derramamiento de sangre, la sangre que derramó Jesús nos redime de todo pecado. Por eso es tan importante que usted y yo confesemos el poder de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Cubramos y sellamos a nuestras familias con la sangre del Cordero inmolado de Dios. Nuestra casa, nuestro hogar, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro ministerio. Que está cubriéndolo y sellándolo con la sangre del Cordero inmolado de Dios, y es como un cerco de protección alrededor de nuestras vidas a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios.
Dice acá, todo es purificado a través de la sangre, la cual se usaba en la antigüedad, y en la antigüedad, en el Antiguo Testamento encontramos que era un cordero sin defecto, sin tacha, sin mancha. Por eso Jesús es ese cordero que fue encontrado, fue dado en sacrificio y sin tacha, sin mancha. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Miremos lo que nos dice en el Salmo 16. Quiero que me acompañe al libro de Salmos, capítulo 16. Salmos 16, verso 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando uno mira a la luz de la palabra, encontramos inclusive personas que han visto la película La Pasión de Cristo. Cuando miramos esta película, encontramos, y también en la palabra, encontramos que Jesús, en el momento en que Él estaba siendo crucificado, cuando Él fue crucificado, dice la palabra de Dios que en el momento en que Él partió de este mundo, Él fue a las profundidades de la tierra, ¿cierto? Y Él fue al Seol, así como lo expresa aquí el salmista. O sea, miremos que aún en el Antiguo Testamento, Dios ya le había revelado al rey David lo que iría a pasar con Jesús. Porque dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, que prácticamente Él fuera a hacer de pronto en corrupción cuando bajara a las profundidades de la tierra. Esta palabra la encontramos que a través del rey David se cumplió, pero ya en Jesús, en el Nuevo Testamento, encontramos que se vino a cumplir a cabalidad, que Dios le reveló en el Antiguo Testamento al rey David lo que iría a pasar con Jesús, pero lo vemos ya como un hecho real en Jesús en el Nuevo Testamento. Miremos aquí cómo nos habla el libro Hechos 2:27. En Hechos 2, el verso 27 y el 31. Miremos lo que nos dice el 27. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni me permitirás que tu santo vea corrupción. Recuerda lo que estábamos leyendo en el Salmo 16:10. Ahí hablaba exactamente lo mismo el rey David, ¿cierto? Y aquí nos lo está hablando el apóstol Pablo en el libro de Hechos. Y encontramos que porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora miremos lo que dice el 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, ni aún su carne vio corrupción. O sea, fuera que estuvo allá en el Hades, dice que en las entrañas de la tierra no se contaminó su piel, su sangre, su cuerpo, porque automáticamente el Señor permitió que fuera allá al infierno prácticamente a arrebatarle la corona de la muerte a Satanás. Entonces, aún la carne, o sea, en su cuerpo, no vio corrupción, aunque haya descendido hasta las profundidades más bajas de la tierra. Su carne, su cuerpo, no se contaminó ni entró en corrupción. Ahí encontramos que prácticamente en el Señor había esa firmeza, esa seguridad en Dios, y sabía que el Señor mismo lo iría a guardar del enemigo para que no se contaminara su cuerpo, su sangre. Primero, vamos a Primera de Pedro 1, 18, 19. Vamos a Primera de Pedro 1, 18, 19. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Que fuimos rescatados ¿de dónde? Como lo estábamos leyendo inicialmente, de nuestra vana manera de vivir. Que creíamos que andábamos bien, que creíamos que estábamos bien delante de Dios, ¿cierto? Pero era en pecados, en nuestros delitos y pecados. En este texto bíblico encontramos la palabra corruptible, lo cual viene de perecer o de destruirse. En este texto nos enseña que la sangre de Jesús no puede perecer o deteriorarse. La plata y el oro son elementos que menos perecen y menos perecen en la tierra, pero incluso la plata y el oro perecerán aun cuando el mundo pereciere o se quemare. Tremendo, porque uno ve que, por ejemplo, es difícil que la plata se desaparezca o el oro, ¿cómo? ¿Cierto? Pero en el fuego sí, pero aún así la palabra de Dios nos enseña que aun cuando esta tierra arda, desaparecerá a través de ese fuego que el Señor permitirá. Pero encontramos en la palabra en 2 de Pedro 3, 10 y 11. Quiero que me acompañe, 2 de Pedro 3, 10 y 11. Mire lo que nos dice la palabra. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí el Señor nos dice que todo lo que usted y yo vemos, todo lo que nos rodea, será deshecho. Todo en el día grande de la ira de nuestro Señor.
Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí incluye el oro y la plata, que es lo que lo estábamos hablando, ¿cierto? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todo va a ser deshecho, como nos explica aquí la palabra, debemos cuidar nuestra manera de vivir. Debemos cuidar nuestra manera de andar, debemos cuidar nuestra manera de pensar, debemos cuidar nuestra manera de hablar y de expresarnos, que es lo que nos habla aquí el apóstol Pedro, que es que usted y yo debemos todos los días estar frente a la presencia del Señor, rendir nuestra vida delante de Él y que la sangre del Cordero de Dios nos lave, nos purifique, nos limpie, nos santifique a diario, porque ahí podemos entrar al lugar santísimo, como les explicaba anteriormente, a través del poder de la sangre del Cordero de Dios. Entonces, cuando venga el juicio de Dios, todo lo que usted y yo vemos y lo que nos rodea, esto será destruido, incluso el oro y la plata, por muy fuertes que parezcan, pero ante el fuego serán destruidos. Usted y yo no somos redimidos por algo corruptible, sino por el poder de la sangre preciosa de Cristo. O sea, encontramos que la sangre de Jesús es incorruptible y por lo tanto permanece, y tal como tal su efecto es eterno. O sea, como dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, cuando usted confiesa y declara el poder de la sangre de Cristo, como leíamos en Hebreos, que en Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, que a través de la sangre que Jesús derramó hay remisión de pecados para usted y para mí. Y es una sangre que no solamente quedó en la cruz, es una sangre que no solamente se regó a través de la cruz del Calvario, a través de todos los latigazos que recibió Jesús, a través de que le clavaron una lanza en su corazón. No, esa sangre permanece hoy y por los siglos, en la cual usted y yo la podemos aplicar en nuestras vidas a diario. Miremos lo que nos dice Lucas 24:39. Lucas 24:39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí lo que habla es que cuando Jesús resucitó, aún los apóstoles creían que era un espíritu, ¿cierto? Y como el Señor les habla, palpad. Pero cuando aquí nos habla de palpad, yo encontraba más adelante, que yo les voy a explicar, era a Tomás. Que Tomás le habían dicho sus discípulos, sus consiervos le habían dicho que el Señor Jesús se les había aparecido. Pero como él les decía, hasta que yo no meta el dedo en la llaga no creeré que es Él. ¿Cierto? Hay personas que uno les habla de Dios, hasta que a mí Dios no se me aparezca, yo no le creo. Hasta que a mí no me digan que Dios se me aparece a mí o que yo lo vea a Él, no le creo. Tremendo, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que para Dios es más agradable el que sin ver cree. ¿Ves? Entonces es más importante que nuestra fe esté cimentada en lo que nos habla la palabra. Cuando Jesús resucitó, aún les enseñó a sus discípulos sus manos y pies, los cuales tenían las marcas de los clavos, y cómo quedan asombrados, y Él les enseña que no es un espíritu, sino es su propio cuerpo. No era un espíritu que se les estaba apareciendo a ellos, era el cuerpo de Jesús. Hay personas que creen que Jesús resucitó en espíritu. El Espíritu de Jesús no, es el Espíritu Santo. Dice que Él resucitó en cuerpo, sangre y huesos. Así resucitó Jesús y así se les apareció a sus apóstoles. Dice la palabra de Dios que aún se les apareció como a 500 personas. Y en diferentes épocas, en diferentes momentos se les apareció a unos y a otros Jesús. Y ahí mismo en el mismo capítulo de Lucas, quiero que usted me acompañe en el mismo capítulo 24, pero verso 37. Dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, lo que les estaba diciendo. Ahí no era un espíritu, porque lo veían a Él, pero si Él murió, yo me los imagino pensando, pero si fue el que murió, fue el que enterramos allá en esa cueva, ¿cierto? Fue el que bajamos de la cruz totalmente deshecho y lo metimos en una cueva. Entonces, asombrados mirándolo y pensaban que era un espíritu. No, era Jesús. Así como hay personas que dicen que se muere algún familiar y dice, se me apareció tal persona. ¿Qué persona se le habrá aparecido? Entonces, pero dentro de estos dos versículos encontramos que Jesucristo en carne y hueso, y aún así les dice a sus discípulos que miraran sus manos y sus pies.
O sea, como que no era un espíritu. Miren que soy yo. Miren mis manos clavadas, con el hueco donde estaba el clavo. Los pies, con los huecos donde clavaron sus pies. Y ahí en el libro de Juan, quiero que usted me acompañe, el libro de Juan 20:27. Juan 20:27. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tremendo, porque aún así mismo el Señor lo exhorta a él, que era un incrédulo, porque hasta que no viera a Jesús, no le había creído a sus consiervos, no le había creído que Jesús se les había parecido, que hasta que no metiera el dedo en su llaga no creería. Y que como el Señor Jesús le dice, ven, mete el dedo en mi costado y en mis manos, no seas incrédulo, que sí soy yo. Por eso es tan importante que usted y yo estudiemos y meditemos la palabra, que el Señor nos habla y nos enseña y nos orienta y nos direcciona. Y a través de la palabra encontramos cómo esas verdades de Dios para usted y para mí. Como unos discípulos de Jesús le cuentan a Tomás que el Señor se les había aparecido. Pero como ellos no creen, Jesús confronta a Tomás y le dice que ponga su dedo en su corazón y aún en las manos donde habían clavado sus manos. Cuando Jesús les habla a sus discípulos de que miraran sus heridas, si hubiera habido sangre en su cuerpo de carne y hueso resucitado, pero no había quedado sangre, ya que en el momento en que el soldado romano clavó el corazón de Jesús, dice la palabra de Dios, dice que de su cuerpo salió sangre y agua, no quedaba sangre en su cuerpo. Entonces cuando Jesús se les aparece a sus discípulos, no había sangre en el cuerpo, pero era cuerpo, era hueso. Esa sangre estaba siendo purificada y santificada en el reino, porque no había sangre en el cuerpo de Jesús, porque toda esa sangre había sido derramada durante todo el proceso de la cruz del Calvario, desde el huerto de Getsemaní, que empezaron a flagelar a Jesús hasta el monte donde él fue clavado y crucificado. Y cuando ahí dice la palabra que en el último momento le clavaron una lanza al soldado para saber si Jesús estaba muerto o no, que explotó su corazón, pero dice que salió agua y sangre, cuando debía haber salido solo sangre. No había sangre en su cuerpo, ¿cierto? Porque prácticamente no había sangre en el cuerpo de Jesús. La sangre de Jesús ya había sido resucitada por el poder de Dios. ¿Cómo encontramos nosotros la revelación del poder de la sangre de Cristo? En la palabra. Por eso es tan importante que usted y yo declaremos y confesemos la palabra. Yo cuando miraba algunos estudios de Charles Spurgeon, yo miraba cómo el Señor se le reveló a él en la plenitud de la sangre de Cristo. ¿Por qué la plenitud de la sangre de Cristo? Porque es una sangre que nunca se contaminó. Porque es una sangre que subió al reino y fue purificada y santificada esa sangre. Y aún esa sangre tiene poder hasta nuestros días. Hasta el día que venga el arrebatamiento, podemos confesar y profetizar que la sangre de Cristo obra a través de nuestras vidas. Miremos en el libro de Juan 20:17 que nos habla la palabra. Dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Quién se le acercaba ahí a tocar a Jesús? María Magdalena. María Magdalena se acercaba a Jesús a tocarlo, pero como el Señor le dice, no he subido al Padre, no me puedes tocar. Pienso que de pronto si María lo tocaba, lo contaminaba, porque él estaba siendo en ese momento resucitado y llevando al reino para que pudiera primeramente ser santificado a través del Padre, para ahí sí poder venir a sus discípulos. Encontramos en ese pasaje que María Magdalena se encontró con Jesús después que resucitó de entre los muertos. Jesús no permitió que le tocase, pero más adelante encontramos que ya él se lo permite. En este contexto, él no lo permite, porque como él mismo lo dice en su palabra, dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, ratificándoles de dónde venía él, para dónde iba y de quién era. Era lo que el Señor estaba rectificándoles a María Magdalena, y aún para que le ratificase a los discípulos de Jesús, porque él dice, ve y le dices a mis discípulos, para que hablara con ellos. Entonces, miremos lo que nos dice en Mateo capítulo 28, verso 9. Dice, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas se acercando abrazaron sus pies y le adoraron. Cuando volvió a aparecerles Jesús, ya no podían tocar, porque dice que lo abrazaron y lo besaron y lo adoraron.
Yo pienso que ellos como que recordaron todas las palabras que Jesús les venía diciendo cuando vendría a ser resucitado después del tercer día, que Él vendría a vosotros, yo vendré a ustedes, ustedes vendrán a mí. Bueno, muchas palabras en contexto que el Señor les hablaba a ellos. Ahí yo creo que ellos pensaban, el Señor nos habló sobre eso. Sí, Él dijo que iba a ser resucitado y que aún nosotros lo veríamos. Y como aquí la encontramos que lo dice, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Ya lo podían tocar, porque ya había subido al Padre y había bajado. O sea, ya podían tocar a Jesús, ¿cierto? Jesús no dejó que María le tocara porque estaba, primeramente, tenía que subir al Padre, tenía que ir a donde Él, tenía que ascender a Él, pero un poco después permitió que le abrazaran y le tocaran sus pies y de fuera de eso lo adoraran, cuando ya había subido al Padre y había bajado. Ahora quiero que usted me acompañe al libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, versos 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo que yo les hablaba anteriormente, que para entrar al lugar santísimo tenía que el sacerdote entrar, y que para purificar la familia tenía que ser un cordero sin mancha, que no estuviera enfermo. Y aquí como el Señor, aún así el apóstol Pablo nos habla y nos lleva a un recuento de cómo fue la antigüedad por la ley en el Antiguo Testamento y cómo lo hace Jesús. Dice, pero estando ya presente Cristo, o sea, ya con sus discípulos, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, que era Él, no hecho de manos, es decir, no de esta creación del reino, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como se usaba en la antigüedad, sino por su propia sangre, la que estamos hablando. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de él, de esa sangre. Cuando él entró al lugar santísimo, fue purificado y descendió nuevamente a la tierra, ¿cierto? Habiendo obtenido eterna redención. Esa eterna redención es la que usted y yo debemos obtener. La debemos obtener cuando entramos en esos tiempos de cambio y transformación en nuestras vidas, pero cuando hay un cambio, cuando hay un arrepentimiento genuino, pero cuando hay un cambio de todo corazón, pero cuando hay una disposición que yo necesito un cambio en Dios, en mi vida, y que Él sea transformándome en mi vida. Para yo poder guiar y orientar a otros, primeramente el Señor tiene que trabajar en mí, primeramente tiene que cambiarme a mí, primeramente tiene que obrar en mí, primeramente tiene que redimirme a mí para yo poder ir y llevar un mensaje y transformar a otra persona a través de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Por eso démonos de cuenta que el mejor ejemplo está en Jesús. Dice, vino a la tierra, fue al Padre y descendió nuevamente para traernos redención a usted y a mí. Y esa es la redención que quiere hablarnos el Señor a usted y a mí, a través de la sangre de Cristo. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tomó sangre y la puso sobre el propiciatorio, sangre al cielo entre su encuentro con María y su encuentro con los discípulos. Y esa sangre es la que el Señor vino y santificó después de subir al reino. Dentro de este pasaje encontramos que dice, entró una vez en el lugar santísimo. Esto tuvo que haber sido en otro momento que tuvo su ascensión. Porque encontramos que primero vino, María Magdalena no lo pudo tocar, después subió, después bajó y ya lo pudieron tocar sus discípulos y ya pudieron besar sus pies y adorarlo. Entonces ese proceso que vivió Jesús, entró al lugar santísimo, dice que entró una vez y para siempre. No es que Él viene y tiene que volver a entrar al lugar santísimo y hacerlo nuevamente, no, Él está en el lugar santísimo, ¿cierto? Ahí a la diestra de Dios Padre. Miremos Marcos 16, 19. Dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Automáticamente el Señor lo recibió a la diestra de Dios. Por todo lo que Él hizo en la tierra. Por todo lo que Él vino y obró en la tierra. Cumplió el propósito de Dios a cabalidad. Cumplió la voluntad del Padre en todo lo cumplió. Por eso cuando encontramos en la palabra en el libro de Lucas 22, encontramos que cuando Él tenía que beber la copa de la ira, Él le decía, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Y yo encontraba que Él doblegó su voluntad a la voluntad del Padre para hacer la voluntad de Él. Y muchas veces le decimos al Señor, Señor, hágase tu voluntad, pero metemos la mano en todo, hacemos todo y después, pero yo quería que se hiciera tu voluntad, cuando lo dejó actuar. Si hacemos en nuestra voluntad y creemos que ahí está Dios, que esa es la voluntad de Dios, esa no es la voluntad de Dios.
Porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y debemos usted y yo orar y clamar y pedirle al Señor para que nos demuestre, nos enseñe, nos oriente y nos direccione cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta en esa situación que estamos viviendo, estamos pasando, y pidiéndole al Señor que se haga su voluntad. Pero ¿por qué pedirle al Señor? Para entender que esa era la voluntad del Señor. Cuando usted y yo entramos en esos tiempos de intimidad, oración y clamor, pero aún en la meditación y estudio de la palabra, encontramos que el Espíritu Santo nos revela y nos enseña: esta es mi voluntad. Es la voluntad que el Señor va a desatar sobre esta situación y debemos acatarla y aceptarla. No decirle al Señor, yo no quiero esa voluntad, no, es la que el Señor quiere, porque pedimos que se haga su voluntad. Entonces, en repetidas ocasiones encontramos en la Biblia y aún en el Antiguo Testamento que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y en este versículo encontramos que Él fue a sentarse allí inmediatamente después de haber hablado con los discípulos y ascender al cielo. Esto hace que sea al menos posible que Él había ascendido previamente y había colocado su sangre en el lugar santísimo. Hoy quiero que usted entienda que la sangre de Cristo es la que debemos declarar y confesar en nuestras vidas. Debemos profetizar lo que dice la palabra, como les decía, y ahí vuelvo y se la repito, está en Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Ahí lo dice. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez y para siempre, que a través de su sangre usted y yo ya hemos sido redimidos. No importa el pecado que usted haya cometido, pero si usted se arrepiente de todo corazón, si usted se humilla delante del Señor, si usted va a los pies de Jesús en la cruz del Calvario y entrega su vida y usted le pide al Señor que usted se arrepiente de todo corazón y que usted le pide al Señor que la sangre del Cordero inmolado de Dios, esa sangre sin tacha, sin mancha, lo lave, lo purifique, lo redima, lo libere, lo sane, lo santifique, automáticamente usted es libre de todo argumento del enemigo. Pero es muy importante que no volver al pasado, no volver a las mismas andanzas, no volver a las que estábamos, no. Porque aquí, como dice que fue recibido una vez y para siempre, así debemos hacer usted y yo, una vez y para siempre, que haya una redención en nuestras vidas. No herir y volver, herir y volver. Yo sé que vuelvo donde el Señor y el Señor me restaura y me cambia. Así hay personas que van, el Señor los restaura, personas que están de pronto en una enfermedad, en un trance, el Señor viene, los cambia, los transforma y vuelven otras y seguir en las mismas. O sea, jugando con la gracia, jugando con lo que el Señor ha venido y ha trabajado en nuestras vidas. El milagro que el Señor hizo a través de la cruz del Calvario lo debemos valorar a diario y pedirle al Señor que nos guarde de todo lo que se mueve en este mundo, que nos guarde y nos proteja y nos libre de todo mal y peligro, y que nos cubrimos y nos sellamos con la sangre del Cordero de Dios. Entonces la sangre de Jesús está ahora en el propiciatorio, en el cielo, y es incorruptible, no puede perecer o deteriorarse. Todo esto es sobrenatural. Así como dice la palabra de Dios, el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice, oiga. Y es oír lo que el Señor nos quiere hablar a través del poder de la sangre de Cristo. Hoy voy a orar por esas personas que se apartaron de Dios, pero también voy a orar por esas personas que aún lo dudan, si buscan, si quieren llegar a Dios. Porque hay personas que dicen, voy a buscar de Dios. Mentiras, ya el Señor los ha llamado, ya el Señor los ha buscado, ya el Señor ha mandado ángeles a predicarles, ya el Señor ha mandado ángeles a que vengan a sus caminos, pero dicen, voy a buscar de Dios. Ya el Señor nos ha buscado. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús por esas personas que aún no tienen esa convicción de la salvación. Quiero orar, Padre, por esas personas de pronto que han buscado de ti, pero como que te buscan es como a tientas, como a medias, como que no están convencidos de que tú eres el camino, la verdad y la vida, Jesús. Hoy oro, Señor, que tú te les reveles a sus vidas, a sus corazones. Oro que tú les hables a lo profundo del corazón, pero también oro, Dios, que tú les coloques el querer como el hacer en tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, tu propósito, tu llamado y tu voluntad. Oro para que tu voluntad sea revelándose a su vida y a sus corazones a partir de ahora. Y también aplico la plenitud del poder de la sangre del Cordero de Dios sobre sus vidas, y que la sangre del Cordero de Dios quite las vendas, los velos, los espejismos, las escamas, las tinieblas, la oscuridad, aún voces extrañas que han venido sobre su vida, se secan y se enmudecen en el poder de la sangre de Cristo a partir de ahora. Y declaro que les se abre
abren sus ojos al entendimiento de la palabra, se abren sus oídos espirituales, se abre su mente espiritual a partir de ahora, y que el Espíritu de Dios obra a través de sus corazones a partir de hoy en el nombre de Jesús. Oramos por esas personas que se apartaron, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Perdónalos, Padre, como tú dijiste en la cruz. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Hoy pido, Señor, perdónalos porque hay veces no saben lo que hacen. Háblales, Señor, revélateles a sus vidas, a sus corazones. Aún, Padre, aún familiares de pronto que no han llegado, que de pronto que han venido a buscar de ti y reciben el milagro y vuelven y siguen en las mismas. Hoy te pido, Señor, que tu misericordia los alcance y los traiga, Señor. Tráelos, dales el don del arrepentimiento, ese arrepentimiento genuino, y que nunca más vuelvan atrás. Tráelos a tus caminos, Señor, y desatamos la plenitud del poder de la sangre de Cristo sobre sus vidas, y declaro que todo lo que les ha ofrecido el mundo, todo lo que los ha tenido atado al mundo, cae ahora mismo en el poder de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, y tú les das convicción, firmeza y determinación en el propósito, en el llamado que tú tienes para sus vidas a partir de ahora. Padre, oramos, Señor, por esta iglesia. Oramos para que tú la levantes como ese faro de luz hacia las naciones de la tierra a nivel mundial. Oramos para que la sangre del Cordero de Dios cubra, sella y blinde esta iglesia de una manera sobrenatural. Oramos por todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Desatamos la plenitud del poder de la sangre de Cristo, la cual entra a su vida, a sus casas, a sus familias, y corta toda atadura, toda venda, todo velo, todo espejismo, todo estancamiento, toda esterilidad, toda enfermedad, toda presión, toda angustia, toda zozobra, toda incertidumbre, toda pobreza, toda miseria, toda ruina, se pure en el poder de la sangre de Cristo ahora mismo en el nombre de Jesús. Y declaro que en la plenitud de la sangre de Cristo hay redención ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, muévete. Muévete en tu plenitud, amado Espíritu Santo, y llénanos de tu presencia. Que tu presencia nos inunde, que tu presencia nos embriague, que tu presencia nos sature en plenitud. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con un tiempo más de alabanza. Ya venimos con la palabra que el Señor tiene preparada para el día de hoy, para la ofrenda. Que esta persona ya está lista y preparada con esa palabra en Cristo Jesús. Continuemos. Allí donde usted está, en ese mismo mover del Espíritu Santo, porque el Señor está obrando, porque el Espíritu Santo se está moviendo en cada hogar y en cada familia, sigan esa misma disposición, porque en medio de la alabanza y la adoración el Señor va a hacer algo más sobre su vida y sobre su corazón, porque usted ya es ese obrero preparado para toda buena obra. Usted ya está listo, Dios ya lo ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Tú de Dios llenas mi vida, llenas mi alma, llenas mi ser. Espíritu de Dios, llenas mi vida, llenas mi alma, llenas mi ser, y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Yo adoraré al Dios de mi vida, quien me ha comprendido
porque lo está llenando, porque lo está revistiendo, es Él. Por eso se siente el fuego, se siente como un cosquilleo, es Él está obrando, déjelo que está operando sobre su vida. Si se siente con llenura, si se siente como navegando, es porque el Señor está en su hogar, está con usted. Padre, muévete con autoridad, muévete, llénanos a todos y cada uno de los que estamos oyendo esta transmisión, a los que están viendo desde otro lugar, desde otra nación. Padre, bendícelos, bendice sus recursos, su vida, quienes son cada uno de ellos como pareja, aun si se encuentra solo. Padre, revístelo, Padre, y seas tú tomando el control de esta reunión como lo has venido haciendo, porque has sido tú. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llenas mi vida, llenas mi alma, llenas mi ser. No se desconecte, porque el Señor tiene algo para usted, para su vida. El Señor tiene algo preparado como promesa para usted, y que siga siendo esta transmisión para usted de bendición. Familia, buenas tardes, los bendigo en el nombre de Jesús, espero que hayan tenido una semana productiva. Vamos a empezar el día de hoy haciendo una corta oración para todos aquellos que quieren hacer parte de este remanente. Sé que hay muchos de ustedes que ya nos han visto, que han escuchado las prédicas y que les nace en el corazón acercarse cada vez más a Dios, a nuestro Padre. Entonces los invito para que en este momento puedan concentrarse. Si prefieren cerrar los ojos, muchísimo mejor, para que nada los distraiga. Y vamos a orar. Padre, hoy te entrego mi vida, así como está. Te entrego mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis palabras, lo que siento. Y te pido, Señor, que seas tú a partir de ahora transformando mi vida totalmente, Señor. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, te pido perdón por mi vida pasada y recibo a tu Hijo Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Hoy te pido, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, guíame para que nunca sea borrado de allí. Hoy te doy las gracias, Señor, porque a partir de hoy puedo llamarme tu Hijo y tú eres mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a leer varios versículos en el libro de Jueces, capítulo 6, y vamos a analizar varias cosas. Vamos a empezar en el versículo 11, capítulo 6 del libro de Jueces. Y recordemos que en este capítulo nos habla la palabra de que el pueblo de Israel estaba sometido bajo el dominio de Madián. Cuando ellos querían, iban, los saqueaban y los dejaban en momentos de hambre, de angustia. Y el pueblo de Israel estaba totalmente sometido. Entonces leemos desde el versículo 11 y dice la palabra del Señor así: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Josías Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué se nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?
Entonces respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Hasta este momento podemos ver un par de cosas. Primero, que el Señor llamó a Gedeón. No fue ningún rey, no fue ningún príncipe, no fue nadie más. No fue un hombre, fue el mismo Señor quien lo llamó. Y lo llamó a servirle, y a servirle para liberar su pueblo. Así estamos muchos de nosotros, como Gedeón, dando excusas. Soy pobre, no sé nada, no conozco a nadie, no tengo influencias, no conozco la palabra. Muchos hemos estado en ese lugar, y hoy muchos están así, dando excusas y huyéndole al Señor, huyéndole al llamado que Dios les ha hecho, porque no ha sido una vez, no ha sido dos, han sido muchas veces que Dios los ha llamado. Y usted, hombre que me está escuchando, sabe de qué le estoy hablando. Muchas veces usted ha oído de la presencia de Dios, ha oído de la palabra de Dios, pero es el momento en que pare, escuche y obedezca lo que Dios le ha mandado a hacer. Así como el Señor le habló a Gedeón claramente de que lo enviaba con su fuerza, no con la fuerza de los hombres, así hoy el Señor le dice a usted, hombre, mujer que me está escuchando, es con la fuerza de Dios, no con su fuerza, no con sus influencias, no con sus conocimientos, con sus títulos, sus cartones. Es con el poder del Espíritu Santo, llenándolo totalmente y llevándolo a hacer lo que Dios tiene preparado para que usted haga. La señal que Gedeón le pidió al Señor, y lo leemos en el versículo 17: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Esto es bien importante, porque en este momento vemos cómo Gedeón escuchó, paró de dar excusas y entendió lo que el Señor le hablaba, entendió lo que el Padre le estaba hablando por medio de su ángel, de su hijo. ¿Qué hizo Gedeón? Como comprendió la palabra, llegó a su corazón, llegó a su mente, habló. Y habló con el entendimiento que nos da la presencia de Dios, que nos da el comprender su palabra y aceptar ese llamado. Y sacó su ofrenda. La ofrenda solo nace de un corazón que entiende, de un corazón que comprende la palabra de Dios, de un corazón que escucha ese llamado, el llamado al servir, el llamado a acercarse a Dios. De allí nace la ofrenda. Por eso en la palabra del Señor nos enseña en diferentes versículos que la ofrenda tiene que nacer del corazón, que la ofrenda no es obligada, que la ofrenda nace del corazón y es voluntaria. Seguimos leyendo entonces. Versículo 19: y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura y un efa de harina. Acordémonos que decía Gedeón cuando daba excusas que era de la familia más pobre de la tribu de Manasés. Entonces, ¿de dónde sacó su ofrenda? Por más pobres que seamos, siempre tenemos algo que dar, siempre habrá algo que compartir, ¿cierto? Entonces no saquemos más excusas. Si a usted le nace en el corazón, usted puede ofrendar algo, usted puede compartir con alguien. Deje las excusas, no se escude más en el pero, en el no tengo, en el no puedo. No vea los obstáculos que el mundo le pone enfrente. Vea lo que le decía el Señor a Gedeón: ve con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? ¿No ha sido el Señor quien lo ha llamado? ¿No ha sido el Señor quien le ha dicho que usted le va a servir? Acuérdese de las palabras que el Señor le ha dado por medio de sus siervos años atrás. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina.
y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Veamos cuál fue la ofrenda. Fue un cabrito y panes sin levadura. Hablaba hace unos momentos el pastor de la ofrenda del Pesaj, de la Pascua, y el cabrito, el cordero, nos representa a Jesús. ¿Quién hablaba con Gedeón? El ángel de Jehová, el mismo Jesús. ¿Cuál fue la ofrenda de Gedeón? El cabrito. Y panes sin levadura, los cuales también van en la Pascua. ¿Y qué nos representan los panes sin levadura? Representan a una persona que entiende la palabra del Señor y que acepta los cambios que Él quiere hacer. Los panes sin levadura son panes que, por la ausencia de la levadura, no se hinchan, no se inflan, no nos muestran algo que no es, nos muestran lo que solamente la harina pura puede hacer. Entonces, si lo llevamos al contexto del ser humano, un pan sin levadura, ¿qué es? ¿O quién es? Es una persona que deja el ego, que deja la vanagloria, que muere a sus títulos, que muere a lo que es o a lo que tiene o a lo que quiere ser. ¿Para qué? Para presentarse puro delante del Señor, para que Él obre en todo el interior de nosotros y nos transforme, para que podamos servirle de la manera que Él lo quiere, no como nosotros pensamos, porque es que los pensamientos del hombre no son los mismos de Dios. El pensamiento del hombre es muy limitado y muy pobre. El pensamiento de Dios es rico en sabiduría, y eso es lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Versículo 20. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. El ángel de Jehová, lo decía hace un momento, Jesús, extendió el báculo, su autoridad. El báculo representa la autoridad que el Señor delega. ¿Por qué se presenta el Señor con báculo? Porque está representando lo que quiere entregar a cada persona que llama, una autoridad en el mundo espiritual y aún en el mundo natural. Porque cuando el Señor es quien nos respalda y nos acompaña, cosas sobrenaturales suceden en todos los ámbitos de la vida. Cuando tocó con la punta del báculo la ofrenda, salió fuego. Y el fuego nos habla de la presencia de Dios. Ese fuego consumió la ofrenda. Y ese fuego fue el mismo que descendió cuando el profeta Elías oró al Señor. No es casualidad, es Dios hablándole a su vida. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Jehová es mi paz. La paz que solo el Señor nos puede dar es estando en su presencia, es llevándolo en nuestro corazón y es obedeciéndole. Así es que usted tendrá paz, hombre. No sea terco. Ya Dios le ha hablado muchas veces. Es el momento de que obedezca, de que renuncie a lo que es, a lo que quiere o a lo que tiene. Usted sabe que Dios le ha hablado. Y hoy a cada uno de ustedes la palabra del Señor es muy clara. Es un llamado a servirle, es un llamado a estar en su presencia, es un llamado a abandonar el mundo que conocemos de fiesta, y más en este mundo de hoy en día que está plagado de placeres de la carne. Hoy el Señor los está llamando para que hagan parte de su iglesia, de esas personas que mueren a su propia voluntad, como lo hizo el Señor Jesús, para ser obedientes al Padre. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, dijo:
que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él también murió a lo que pudo haber sentido en ese momento de angustia, porque Él sabía lo que le iba a pasar. Pero Él prefirió hacer la voluntad del Padre, aunque podía haber llamado a legiones de ángeles que lo ayudaran. No lo hizo. Y Él decidió hacer la voluntad del Padre a costa de su propia vida. Entonces hoy le invito a usted para que reflexione sobre esta palabra, para que entre en su habitación y cierre la puerta y hable solamente con el Señor. Entréguele su vida al Señor. Se lo aseguro que nunca se va a arrepentir. Los invito para que, así como Gedeón voluntariamente puso la ofrenda delante del Señor, si a usted le nace en el corazón, también lo puede hacer. En pantalla aparecen los medios disponibles. Y tenga la seguridad que si usted lo hace de corazón, no importa qué sea lo que usted ofrende, no importa ningún valor, solo lo que Dios ponga en su corazón y lo que usted voluntariamente quiera ofrendar, recibirá la bendición del Señor. Y no, se lo repito, no por el valor, sino por el corazón con que usted lo hace. Dios los bendiga y no se les olvide, hagan parte de este remanente.